Soy combatiente del FMLN. Eso sí que es cierto, compadre. Guerrillero nacido en El Salvador. No. Me deleitan los colores que tiene mi bandera flameante bajo el sol. Me deleitan los colores que tiene mi bandera flameante bajo el sol. La lección de Anastasio Aquino es que debemos tener siempre claro el rumbo. El pueblo solo se liberará de esta pesadilla de explotación y opresión, de injusticia, de pobreza, de maltrato. Solo se liberará si toma el poder y constituye su propio Estado, su propio poder y cambia toda esta situación. Ese es el rumbo que no debe perderse. En este camino algunos se quedan y pierden ese rumbo y creen que si empiezan a bailar para un lado y otro, los van a tolerar y van a permitirles que sigan siendo diputaditos, alcalditos. Y por eso dicen que nosotros somos duros, radicales, y que el país lo que necesita es una izquierda duro blandita. Duro blandito el queso, dice aquí este compañero que está aquí atrás mío. Eso se llama perder el rumbo. Y nunca debe perderse el rumbo. Anastasio Aquino, analfabeta, oprimido, atrasado, tenía claridad. Sin embargo, sabía quiénes son los enemigos a derrotar y dio un ejemplo. ¿Y cómo lo derrotaron a él? La única manera que encontraron para derrotarlo es meterle a un cura traidor, vendido. No digo que todos los curas, al contrario, los curas aquí en El Salvador han brillado por su compromiso con el pueblo salvadoreño. Pero siempre se encuentra alguno. Encontraron uno al que Anastasio Aquino le tenía confianza y lo delató donde es que era su cuartel, que era ahí en el cerro del Tacuacín, un cerro que por su forma también es rebelde, ya lo han visto, ¿verdad? No es igual que esos cerros suavecitos, es un cerro arisco, es un cerro rebelde. Cada vez que yo veo ese cerro cuando voy en la carretera, pienso que ese es el monumento a la rebeldía de Anastasio Aquino y de su pueblo. ¡Viva Anastasio Aquino! Y los jóvenes deberían conocer esta historia. Es digno de que organicemos excursiones para irle a rendir homenaje y hablar de lo que fue aquella gesta. Pero el pueblo siguió oprimido. Y vamos a saltar hasta el siglo XX. Aquel era el siglo XIX. Y el siglo XX siguió el pueblo sin perder el rumbo. Los años 20 fueron años de mucha organización y de mucha lucha. Los trabajadores se agruparon, organizaron sindicatos, organizaron ligas campesinas y sindicatos en el campo.
formaron la central de trabajadores llamada la Regional de Trabajadores, la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. Y dieron ejemplo de grandes luchas. Y en 1932, después de soportar tanto la crisis de 1918 al 21-22, como la crisis mundial del 29 al 34, luego de soportar eso, decidieron alzarse para tomar el poder, encabezados por muchos líderes campesinos, obreros, indígenas y por Farabundo Martí. Por eso nos llamamos Farabundo Martí, para darle un mensaje al pueblo, para dar un mensaje de que nosotros no somos izquierda que pierde el rumbo y baila duro blandito. A Farabundo lo fusilaron, creyendo que lo iban a matar, pero Farabundo está aquí, en esta plaza. ¡Viva Farabundo Martí! ¿Quién está aquí? Aquella fue época de luchas de los pueblos centroamericanos, resistiendo al imperialismo, al imperio del norte. Allá en Nicaragua, un pequeño de estatura, un pequeño hombre que estaba al frente de una pequeña unidad militar, se rebeló. Llegó el ejército de Estados Unidos, los marines, invadieron Nicaragua. El gobierno nicaragüense de aquel tiempo se vendió y los yanquis le ordenaron que desarmara al ejército, que reuniera en fila a los soldados y a los oficiales y que le iban a dar, creo que eran $2 por cada fusil cuando lo iban entregando. Y Sandino, que era jefe de una pequeña unidad, les dijo: no, yo no entrego las armas, nos vamos con mi pequeña unidad, nos vamos a la montaña. Y se fue a la montaña a defender la soberanía nacional de Nicaragua. Y allá se fue también Farabundo Martí y un numeroso grupo de compañeros salvadoreños que fueron designados por una asamblea de trabajadores en la Universidad Popular, que era una dependencia de la Federación Regional de Trabajadores. Allí tomaron la decisión de que había que ir a apoyar a Sandino combatiendo, que no bastaba con pronunciarse, que había que ir a vertir la sangre combatiendo allá. Y democráticamente eligieron a Farabundo Martí y a 5 compañeros más para que fueran los primeros en ir allá. Así eran los pueblos en los años 20. No es nuevo esto, de que los pueblos luchan, que los pueblos se apoyan unos a otros. Y después de esa insurrección que no triunfó y que terminó en esa gran matanza, se entronizó la dictadura militar. Pero en 1944 el pueblo se volvió a poner de pie. El 2 de abril hubo un alzamiento militar y civil que no triunfó.
Entonces los estudiantes universitarios que estaban allí en esa esquina era la universidad. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, allí entré. Era un edificio de 2 pisos, en su mayoría de madera. Y los estudiantes no eran más de 600, 500, 600. Y después de fracasada la insurrección del 2 de abril, se instauró la matanza. Todos los días había fusilamiento. Establecieron el estado de sitio, la ley marcial y el toque de queda. Y todos los días mataban gente en las calles, de las 6 de la tarde en adelante, el que andaba en la calle lo mataban. Y en las mañanas los camiones del gobierno andaban recogiendo cadáveres y llevándolos a enterrar en fosas comunes allá en el cementerio. Ese fue un tiempo terrible, tenebroso. Implantaron el terror, porque cuando se habla de la lucha contra el terrorismo, ante todo se habla, tenemos que entender, la lucha contra los tiranos, los dictadores, la lucha contra el imperio, que son los terroristas principales en este mundo de hoy, y que lo han sido siempre. Quisieron imponer el terror, y los estudiantes se alzaron y llamaron a todo el pueblo a una huelga general. Le llamaron ellos de brazos caídos porque ya no habían armas. Las armas se habían perdido en la insurrección del 2 de abril que fracasó. Y miren, lograron poner en pie a todo el pueblo salvadoreño. Y la huelga de brazos caídos derrocó al dictador sanguinario llamado Maximiliano Hernández Martínez, alias Pecuecho, le decían. Y después el coronel Osmín Aguirre y Salinas, que participó en la matanza del 32 y en el golpe de Estado que llevó a Martínez primero a la presidencia, derrocando al ingeniero Arturo Araujo. Ese mismo dio un golpe, terminó con aquellos 5 meses y medio de libertad, volvió a llenar las cárceles de presos, expulsó a miles fuera de las fronteras e impuso de nuevo el garrote. Pero la juventud, y disculpen que esté haciendo largo esto, pero es necesario que los que no conocen conozcan estas cosas, porque es necesario retomar nuestra historia, no solo la memoria del FMLN, la historia de este pueblo.